En la vasta extensión de Sudamérica, hay lugares donde el mundo parece desvanecerse del mapa, no por leyendas, monstruos o mitos olvidados, sino porque la realidad misma se vuelve demasiado difícil, demasiado peligrosa o demasiado políticamente sensible para trazarla. Entre densos bosques ecuatoriales, zonas fronterizas sin ley, zonas militares secretas y territorios protegidos de la intrusión moderna, regiones enteras permanecen como espacios en blanco incluso en la era satelital. Esta noche nos adentramos en estas sombras. 10 lugares donde los gobiernos restringen el acceso, donde la geografía se resiste a la medición, donde el conflicto o la conservación borran detalles de los registros públicos, lugares que existen, indudablemente, pero que parecen desaparecer de los mapas en los que confiamos. ¿Por qué se omiten estas tierras? ¿Qué historias se esconden detrás de estos espacios vacíos? Síguenos, mientras viajamos a lo profundo de las 10 regiones más oscuras de Sudamérica, lugares que el propio mapa se niega a dibujar. 1. Valle do Javari, la frontera protegida de las tribus no contactadas. En lo profundo del Amazonas occidental, a lo largo de la remota frontera de Brasil con Perú, se encuentra Valle do Javari, uno de los territorios biológicamente más ricos y menos cartografiados de la Tierra. Aquí, el dosel del bosque se extiende ininterrumpidamente por distancias tan vastas que incluso las imágenes satelitales luchan por penetrar sus interminables capas de verde. Pero la verdadera razón por la que esta región sigue siendo una zona en blanco no es el terreno en sí, son las personas que viven en ella. Se cree que más de 100 tribus aisladas y no contactadas residen en el valle, lo que la convierte en la mayor concentración de tales comunidades en todo el mundo. Para protegerlas de enfermedades, explotación e interferencia externa, el gobierno brasileño impone estrictas restricciones a la cartografía, la exploración y la documentación aérea. Muchas áreas están intencionalmente borrosas o sin detalles en los mapas públicos, asegurando que los forasteros no puedan localizar o acceder a zonas sensibles. Incluso los investigadores autorizados deben seguir protocolos rígidos, a menudo observando desde kilómetros de distancia para evitar el contacto accidental. Históricamente, los encuentros han terminado en violencia o enfermedades catastróficas para los grupos tribales, lo que refuerza la necesidad de distancia. Como resultado, grandes sectores de Valle do Javari permanecen poco estudiados, con ríos, crestas y asentamientos conocidos solo por las propias tribus. El mundo reconoce la existencia del valle, sin embargo, su interior sigue siendo un mosaico de preguntas sin respuesta, preservado por necesidad más que por mito. Lo que se encuentra más adentro, ecosistemas intactos, tradiciones culturales desconocidas, sigue siendo el secreto legítimo de quienes llaman a esta tierra su hogar. 2. El tapón del Darién, la brecha impenetrable de las Américas. Entre Colombia y Panamá se extiende el tapón del Darién, una escarpada franja de selva y pantano que forma la única barrera terrestre que interrumpe la carretera panamericana. Aunque abarca un corredor relativamente estrecho, la región es tan inhóspita que ningún esfuerzo de cartografía moderno ha producido una representación totalmente fiable y detallada de su terreno. Imponentes crestas envueltas en densa niebla se elevan sobre marismas capaces de tragar vehículos enteros, mientras que las inundaciones estacionales remodelan constantemente la tierra, borrando senderos y alterando las rutas de los ríos año tras año. Sin embargo, la naturaleza es solo la mitad de la historia. Durante décadas, el tapón ha servido de refugio a grupos armados, redes de tráfico y facciones criminales organizadas que explotan su aislamiento. Los equipos de topografía que se aventuran en la zona a menudo requieren apoyo militar, y muchas expediciones se han detenido debido a amenazas inmediatas para la seguridad. Las organizaciones humanitarias describen el tapón del Darién como uno de los corredores migratorios más peligrosos de la Tierra, un lugar donde la cartografía precisa podría exponer involuntariamente a viajeros vulnerables, así como rutas estratégicas utilizadas por grupos criminales. Como resultado, los gobiernos y las agencias solo publican contornos topográficos generalizados, dejando vastas áreas desprovistas de detalles medibles. El tapón del Darién sigue siendo uno de los últimos verdaderos vacíos en el mapa continental, no porque sea desconocido, sino porque se resiste a ser conocido, moldeado por el peligro, la política y un paisaje que se niega a permanecer inmóvil. 3. Zona profunda de Yasuní,
La naturaleza protegida de Ecuador. En el corazón del este de Ecuador se encuentra el Parque Nacional Yasuní, una región reconocida por los científicos como uno de los lugares con mayor biodiversidad del planeta. Sin embargo, a pesar de su importancia global, grandes porciones del parque permanecen escasamente documentadas en los mapas públicos. Esto no es una limitación tecnológica, sino una elección deliberada moldeada por leyes de conservación, protecciones legales y la presencia de comunidades indígenas altamente vulnerables. En lo profundo de Yasuní viven los Tagaeri y Taromenane, dos de las últimas tribus voluntariamente aisladas del mundo, para protegerlos de la transmisión de enfermedades y la intrusión externa. Ecuador impone estrictas restricciones a la fotografía aérea, los estudios terrestres y la publicación geográfica detallada. Muchas áreas están prohibidas para los investigadores, e incluso los datos satelitales publicados al público se simplifican intencionalmente para evitar la identificación de senderos, claros o posibles zonas de asentamiento. El bosque mismo complica un estudio adicional. Densos doseles oscurecen las características del suelo. Las inundaciones estacionales remodelan las orillas de los ríos y la densa capa de nubes a menudo impide una toma de imágenes consistente. Mientras tanto, la tensión de larga data entre los esfuerzos de conservación y la exploración petrolera ha hecho que la región sea políticamente sensible. La publicación de mapas precisos podría exponer hábitats protegidos o, por el contrario, revelar concesiones industriales estratégicas. Como resultado, la zona profunda de Yasuní existe en los mapas oficiales como un vasto bloque verde con detalles mínimos, un velo deliberado tendido para proteger ecosistemas y culturas que tienen poca defensa contra el mundo moderno. En un siglo definido por los datos, Yasuní sigue siendo uno de los raros lugares donde el silencio y la ausencia son formas intencionales de preservación. 4. El Triángulo de la Coca. Zona de conflicto no cartografiada de Colombia. En el remoto interior del sur de Colombia se extiende una vasta región a menudo conocida como el Triángulo de la Coca, un área moldeada por montañas escarpadas, densa selva tropical y décadas de conflicto armado. Si bien no está ausente de los mapas oficiales, gran parte de ella se representa solo a grandes rasgos, con detalles mínimos sobre carreteras, ramales de ríos o asentamientos. La razón se basa en la seguridad y la política. Durante años, este territorio ha sido disputado por grupos armados, incluidos restos de fuerzas guerrilleras, facciones paramilitares y redes de narcotráfico que operan lejos del control estatal. Su presencia ha hecho que la topografía sobre el terreno sea casi imposible. Las agencias gubernamentales, los trabajadores humanitarios y los equipos científicos a menudo no pueden ingresar sin una protección extensa, y muchas expediciones han terminado abruptamente debido a amenazas activas. El paisaje mismo complica aún más la documentación. Los valles estrechos cambian con los deslizamientos de tierra, las pistas de aterrizaje informales aparecen y desaparecen con los movimientos de los grupos criminales, y las carreteras de la selva se construyen de forma encubierta, solo para ser abandonadas poco después. La publicación de mapas precisos podría apoyar inadvertidamente operaciones ilegales o comprometer la estrategia militar, por lo que las autoridades limitan intencionalmente la cartografía detallada en las bases de datos públicas. Las imágenes satelitales existen, pero los detalles específicos, rutas, claros y corredores logísticos se retienen con frecuencia por seguridad nacional. Como resultado, el Triángulo de la Coca sigue siendo un mosaico de terreno conocido y desconocido, una región donde el conflicto moldea no solo la vida diaria, sino la propia geografía disponible para el mundo exterior. Es una tierra que existe en la realidad, pero que permanece parcialmente oscurecida por la lucha en curso para gobernarla. 5. El bosque fronterizo del Putumayo. La encrucijada sin marcar de 3 naciones. Donde convergen Colombia, Perú y Brasil, se extiende una selva densa y vasta conocida como la región fronteriza del Putumayo, un territorio notorio por ser una de las zonas menos definidas y menos accesibles de Sudamérica. Aunque sus contornos aparecen en los mapas nacionales, el interior sigue siendo vago, con vastas extensiones sin marcas detalladas. Esto se debe en gran parte a la compleja mezcla de desafíos ambientales y problemas de seguridad que dominan la zona. El dosel del bosque es tan denso que los levantamientos aéreos a menudo no logran capturar las características a nivel del suelo,
mientras que las inundaciones estacionales transforman los sistemas fluviales y alteran los límites de maneras que dificultan la cartografía precisa. Sin embargo, el factor más significativo es el humano. Durante décadas, la región ha servido como corredor para el tráfico transfronterizo, la minería ilegal y la tala no regulada, actividades realizadas por grupos que explotan el aislamiento y la falta de presencia estatal. Las agencias gubernamentales de los tres países con frecuencia restringen las divulgaciones geográficas para evitar ayudar a las redes ilícitas, reteniendo información precisa sobre rutas de transporte, comunidades remotas o puertos fluviales no registrados. Las organizaciones humanitarias también informan que migrantes, grupos indígenas y asentamientos aislados se mueven de manera impredecible por el interior, creando capas adicionales de complejidad. En muchas áreas, incluso la infraestructura básica es inexistente, lo que no deja puntos de referencia confiables para los cartógrafos. Como resultado, la selva del Putumayo sigue siendo una frontera cambiante, un lugar donde las fronteras nacionales existen en papel pero pierden su claridad dentro de la densa vegetación. Es un espacio moldeado por la geografía, el conflicto y el desafío persistente de gobernar una tierra que la mayoría de la gente nunca verá. 6. Zona militar de Pucará. Tierras altas restringidas de Ecuador. En lo alto de las estribaciones andinas del sur de Ecuador se encuentra la región de Pucará, una zona militar estratégica donde la cartografía está intencionalmente limitada por razones de seguridad nacional. A diferencia de las selvas densas o los territorios en conflicto, este paisaje es relativamente accesible. Lo que lo convierte en un punto en blanco en los mapas públicos es la política, no el terreno. Las Fuerzas Armadas ecuatorianas han gestionado instalaciones, campos de entrenamiento y puntos de vigilancia aquí durante décadas, algunos de los cuales desempeñan un papel en la supervisión de la actividad fronteriza y la protección de la infraestructura cercana. Para evitar la exposición de información sensible, los datos cartográficos detallados, incluidas las redes de carreteras, los modelos de elevación y los diseños estructurales, a menudo se retienen de las publicaciones civiles. Incluso las imágenes satelitales publicadas en plataformas públicas pueden aparecer suavizadas o carecer de claridad en áreas específicas. Los investigadores que trabajan en estudios ambientales o levantamientos arqueológicos enfrentan capas adicionales de burocracia, requiriendo autorización especial antes de ingresar o documentar la región. Si bien las tierras altas en sí mismas contienen comunidades agrícolas y terreno abierto, la proximidad a zonas militarmente sensibles ha resultado en un mosaico de áreas accesibles y restringidas. Esto ha creado una paradoja geográfica única, un lugar que no es físicamente remoto, pero que permanece mal documentado por diseño. La intención no es oscurecer el misterio, sino salvaguardar la infraestructura que desempeña un papel crítico en la defensa nacional. Como resultado, porciones de Pucará permanecen como vacíos silenciosos en los mapas disponibles públicamente, lo que refleja cómo las prioridades de seguridad pueden moldear nuestra visión de la Tierra tanto como los ríos, las montañas o el clima podrían hacerlo. 7. Zona minera de Madre de Dios, el paisaje en rápido cambio de Perú. En los remotos confines sureste de Perú se encuentra Madre de Dios, una región donde el mapa lucha por seguir el ritmo de la realidad. Esta área, una vez dominada por la selva virgen, se ha transformado drásticamente debido a la minería ilegal de oro generalizada. El proceso implica la tala de vastas extensiones de selva, la desviación de ríos y la remodelación del terreno con maquinaria pesada y chorros de agua a alta presión. Debido a que estas operaciones se mueven rápidamente de un lugar a otro, el paisaje cambia con tanta frecuencia que los cartógrafos no pueden mantener registros precisos y actualizados. Lagos, canales y pozos a cielo abierto completamente nuevos aparecen en cuestión de semanas, solo para ser abandonados y reemplazados en otro lugar poco después. El costo ambiental es severo. La contaminación por mercurio, la deforestación y las vías fluviales llenas de sedimentos alteran la geografía a una escala visible incluso desde el espacio. Sin embargo, la cartografía pública sigue siendo limitada no solo porque el terreno es inestable, sino también debido a consideraciones de aplicación de la ley. Las autoridades a menudo retienen datos de ubicación detallados para evitar proporcionar a los mineros con información que podría ayudarlos a evadir redadas o explotar zonas no monitoreadas. Investigadores de campo.
Periodistas y equipos de conservación también enfrentan riesgos significativos al ingresar a la región, lo que hace que los levantamientos en el terreno sean inconsistentes y, a veces, imposibles. Como resultado, los mapas oficiales muestran contornos amplios de ríos y límites forestales, omitiendo los patrones intrincados y en constante cambio dejados por la extracción ilegal. Madre de Dios es un claro ejemplo de cómo la actividad humana, no la naturaleza salvaje o la guerra, puede crear un vacío cartográfico, un lugar donde el mapa está perpetuamente desactualizado porque la Tierra misma está siendo constantemente reescrita. 8. La zona fronteriza Venezuela-Brasil-Guyana, una frontera disputada y subcartografiada. En el extremo noreste de Sudamérica se encuentra una región trifronteriza moldeada por densos bosques, mesetas escarpadas y una de las disputas territoriales más antiguas del continente. Venezuela reclama una gran porción de tierra administrada por Guyana, el área conocida internacionalmente como la región del Esequibo, un desacuerdo que se remonta al siglo XIX. Debido a este conflicto sin resolver, los mapas producidos por diferentes países muestran límites contradictorios, y muchos cartógrafos evitan publicar datos geográficos detallados para evitar reacciones políticas negativas. La cartografía satelital es técnicamente posible, pero los gobiernos a menudo restringen la información de alta resolución que podría interpretarse como un apoyo a una reclamación sobre otra. Más allá de la política, el propio terreno añade complicaciones. Gran parte de la región consiste en selva tropical protegida, mesetas tepuy y sistemas fluviales remotos con infraestructura mínima. Viajar es difícil, la densidad de población es extremadamente baja y las misiones de levantamiento topográfico tradicionales son raras. Las preocupaciones de seguridad también desempeñan un papel. Las patrullas militares esporádicas, las tensiones fronterizas y la presencia de campamentos mineros informales hacen que grandes áreas sean inadecuadas para la investigación civil. Como resultado, los mapas disponibles públicamente con frecuencia muestran la región en formas amplias y simplificadas, con áreas en blanco donde normalmente aparecerían carreteras, senderos o asentamientos. Incluso las bases de datos internacionales difieren en cómo representan la frontera, lo que refleja la disputa en curso. La zona trifronteriza sigue siendo uno de los espacios menos estandarizados y más políticamente sensibles de Sudamérica, un lugar donde la geografía, la diplomacia y el acceso limitado se combinan para mantener la tierra parcialmente oculta de la vista pública. 9. Sector de pruebas militares de Atacama, corredor desértico restringido de Chile. A lo largo del borde oriental del desierto de Atacama, se extiende una franja de tierra donde los mapas oficiales muestran solo detalles mínimos, a pesar del terreno abierto y los cielos despejados de la región. Esta zona, caracterizada por vastas salinas, campos de roca volcánica y casi ninguna vegetación, ha sido utilizada durante mucho tiempo por el ejército chileno para pruebas de armas, ejercicios tácticos y calibración de sensores. Debido a que estas actividades involucran equipos clasificados y operaciones de defensa sensibles, el gobierno restringe el acceso público a mapas de alta resolución, fotografía aérea y levantamientos terrestres. Incluso los proveedores de satélites a menudo oscurecen o reducen la escala de las imágenes para cumplir con las solicitudes de seguridad nacional. Los investigadores que estudian geología o clima deben obtener permisos especiales para ingresar, y muchas expediciones científicas han sido redirigidas o rechazadas debido a la superposición de horarios militares. El propio entorno también contribuye a las lagunas cartográficas. El movimiento de arena impulsado por el viento, las inundaciones repentinas periódicas y la actividad sísmica remodelan sutilmente las características de la superficie, lo que hace que los levantamientos más antiguos no sean confiables. Aún así, la razón principal de la cartografía limitada sigue siendo la protección estratégica. Las carreteras que conducen a las zonas de prueba rara vez se publican, se omiten las coordenadas de las instalaciones y las cartas de navegación civil muestran el área solo como un bloque amplio e indiferenciado. Para el público, el sector de pruebas de Atacama aparece como una extensión con poco que lo defina. Sin embargo, su propia blancura refleja el velo deliberado que se ha tendido sobre las actividades internas. En un desierto reconocido por su claridad y apertura, este corredor se destaca como una ausencia controlada, un recordatorio de cómo las prioridades militares pueden redibujar los límites de lo que es visible en el mapa.
10. Archipiélago de Tierra del Fuego. Los bordes inexplorados del extremo sur. En el extremo más austral de América del Sur, donde el continente se fragmenta en un laberinto de islas, glaciares y canales azotados por tormentas, se encuentra Tierra del Fuego, una región cuya geografía desafía incluso la cartografía moderna. Si bien las principales ciudades y rutas están bien documentadas, vastas porciones del archipiélago permanecen solo parcialmente mapeadas debido a las condiciones extremas que dan forma a la Tierra. El clima es notoriamente violento. Vendavales repentinos, niebla densa y corrientes impredecibles hacen que los levantamientos aéreos y marítimos sean peligrosos durante todo el año. Muchas islas más pequeñas son accesibles solo durante breves periodos de calma, y algunas nunca han sido formalmente inspeccionadas a pie. El movimiento glacial complica aún más los esfuerzos de cartografía. Los campos de hielo se expanden, retroceden y fracturan, alterando las costas y creando nuevas ensenadas mientras borran otras. Incluso las imágenes satelitales de alta resolución tienen dificultades para capturar detalles finos porque la capa de nubes y la sombra polar oscurecen la superficie durante gran parte del año. Las cartas de navegación producidas por Argentina y Chile a menudo difieren en detalle y énfasis, lo que refleja las prioridades nacionales y los desafíos de jurisdicción marítima en curso. Los investigadores que operan en la región la describen como una frontera cambiante donde la naturaleza reescribe constantemente su propio contorno. Como resultado, las zonas más remotas de Tierra del Fuego aparecen en los mapas públicos como formas simplificadas, con muchas calas, fiordos y microislas representadas solo de forma aproximada. Es uno de los últimos lugares de América del Sur donde los límites de la tecnología, el clima y la lejanía se combinan para preservar una sensación de incertidumbre geográfica, no por secreto, sino por pura fuerza ambiental. Las regiones inexploradas de América del Sur no son misterios de leyenda, sino realidades moldeadas por conflictos, conservación, peligros y geografía extrema. Estos lugares permanecen en blanco no porque sean desconocidos, sino porque están protegidos. Son inestables o demasiado peligrosos para cartografiar. En un mundo mapeado por satélites, nos recuerdan que algunos territorios aún resisten una comprensión completa. El mapa termina, pero la historia no. Si este viaje te inspiró, quédate con nosotros para más exploraciones en las fronteras ocultas del mundo.